El problema de los 7 puentes de Königsberg. Actualmente lleva el nombre de Kaliningrado. Este territorio estaba dividido por 4 partes, 2 áreas de tierra firme y 2 islas que cruzaban el río Pregel. Todo esto conectado por 7 puentes. Los habitantes de esta pequeña ciudad universitaria se preguntaban cómo encontrar un camino para recorrer cada vez los 7 puentes y regresar al lugar de partida. En San Petersburgo, el reconocido matemático Leonhard Euler se interesó por este problema. Esta fue la forma como nos dio una respuesta sin importar la cantidad de puentes. Lo planteó en su artículo Solución a un problema relativo de geometría de posición. Esta fue la primera vez que se habló de geometría sin importar las medidas, sino enfocándose en la estructura del elemento. Esto le llamó Geometriam Situs, como lo conocemos ahora como topología, y dio inicio a la teoría de grafos. Lo que hizo Euler fue diagramar el territorio. Cambió las áreas por círculos y los puentes por líneas, como lo conocemos ahora, vértices y aristas. Esto se redujo a recorrer un grafo. Recorrer un grafo significa pasar por todas las aristas una sola vez. Un vértice lo conocemos par o impar dependiendo de la cantidad de aristas que concurran de él. Euler lo que descubrió era que era posible realizar el recorrido de un grafo y comenzar y terminar en el mismo punto si los vértices eran pares. O también si se puede realizar un recorrido, pero no comenzar y terminar en el mismo punto si se tiene 2 vértices impares. Todos los vértices son impares, por lo tanto, recorrer los 7 puentes y volver al mismo lugar de partida no fue posible. Algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, también conocido como algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice de origen al resto de vértices en un grafo con pesos en cada arista. Es decir, que permite calcular la ruta más corta entre un nodo escogido y todos los demás nodos en un grafo. La idea de este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen, que llevan a todos los demás vértices cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen. El resto de los vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. No funcionan grafos con aristas de coste negativo. El problema del camino más corto de un vértice a otro consiste en determinar el camino de menor costo. Desde un vértice u otro vértice V, el costo de un camino es la suma de todos los costos, pesos, de los arcos que lo conforman. El algoritmo devuelve en realidad un peso mínimo en el camino mínimo propiamente dicho. Su nombre hace referencia al científico holandés Edgar White Dijkstra, el cual fue un científico de la computación quien lo describió por primera vez en 1959. Las características de este algoritmo es un algoritmo greedy, es decir, que su estrategia de búsqueda consiste en elegir la opción óptima en cada paso local con la esperanza de llegar a trabajar en una solución general óptima. Este trabaja por etapas, tomando en cada etapa la mejor solución sin considerar las consecuencias futuras, y el óptimo encontrado en una etapa puede modificarse posteriormente si surge una solución mejor. En este algoritmo se debe tener en cuenta que las longitudes o pesos de todos los arcos deben ser números enteros positivos y que la red debe ser dirigida, es decir, los arcos que se crean en el cálculo de un nodo u otro solamente se pueden recorrer en una dirección. El programa lo desarrollamos con una pila. Aquí podemos ver donde creamos nuestra estructura nodo
Tenemos las funciones, creamos nuestro nodo superior para poder evaluar la posición. Luego tenemos nuestro main con las funciones que se pueden realizar: agregar, eliminar, mostrar pila. Más abajo ahora sí tenemos ya las funciones en sí. Tenemos agregar, que sería agregar un nuevo valor. Aquí le damos espacio a la memoria, colocamos el nuevo nodo en el superior y el que antes estaba de superior pasa a ser el siguiente. Aquí imprimimos todos los valores de nuestra pila y utilizamos como ayuda un puntero llamado temporal. Y por último tenemos aquí nuestra función para eliminar el último nodo, que vendría siendo el nodo superior. Bienvenido, elige, vamos a agregar. Agregamos 1, vamos a agregar una A, vamos a agregar una S, y ahí lo tenemos, que S, A y 1 en el orden que lo introduje. Y luego vamos a probar, vamos a agregar otro, no sé, una W, WSA1. Vamos a eliminar, se debe eliminar entonces la W. Ahí tenemos aquí S, A y 1, ya se eliminó la W. Si eliminamos otro, tenemos que se elimina la S, que era lo que estaba en el último o en la posición superior, como nosotros la llamamos. Tenemos el problema que realizamos con la estructura de árbol. Aquí creamos nuestra estructura con su puntero izquierdo y derecho para revisar los nodos. Luego creamos el nodo, le damos tamaño en la memoria. Aquí tenemos las funciones que vamos a utilizar. En el main tenemos nuestro menú para pedir el valor y la opción que se desea realizar. Aquí tenemos ahora nuestras funciones, tenemos insertar nodo y aquí nos guiamos principalmente por el principio de que el valor mayor va siempre a la derecha. Así que aquí hacemos las comparaciones para colocar el dato que se introduce más a la derecha dependiendo de su tamaño. Luego tenemos las tres funciones para imprimir en preorden, en inorden y en postorden. Acá más abajo tenemos la función para entonces borrar y bueno, aquí se evalúa si el árbol está vacío, si tiene un valor, y se evalúa el dato que se introduce para eliminar según su tamaño, también con el mismo principio de el mayor a la derecha, y se va evaluando hasta que se consiga el valor que se desea eliminar. Por último, acá tenemos entonces otra función buscar mínimo, que la utilizamos cuando uno tiene dos hijos. Utilizamos la función buscar mínimo para entonces evaluar cuál de los dos hijos es el que se debe eliminar. Ahora vamos a correr el código. 5. Agregar nodo. 4. Vamos a agregar otro, digamos que es 6. Vamos a imprimir en preorden 5, 4 a la izquierda, 6 a la derecha. Vamos a agregar otro nodo, un 2. Vamos a imprimir otra vez preorden 5, 4 a la izquierda, 2 y 6 a la derecha. Vamos a agregar uno más, digamos que es un 8. Vamos a imprimir en preorden 5, 4 y 2 a la izquierda, 6 y 8 a la derecha. Si imprimimos en orden, entonces 2 y 4 a la izquierda, 5 el nodo raíz en el medio, 6 y 8 a la derecha. Si imprimimos en post order, se nos imprime 2, 4 izquierda, 8 y 6 de la derecha y el nodo raíz de último.